En esta siguiente tarea lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de la resolución de problemas, pero ahora inversamente proporcionales en lugar de ser directamente proporcionales. Si os acordáis, vimos dos métodos en la tarea anterior que hicimos con directamente proporcionales y van a ser los mismos que vamos a ver en esta. Reducción a la unidad y la constante de proporcionalidad, lo que pasa es que ahora en vez de ser directa es inversa. El ejemplo dice, 3 operarios descargan una furgoneta en 20 minutos. ¿Cuánto tardarán 5 operarios? Primero, es importante que no uséis la regla de 3. Si ya la habéis utilizado en el cole, no queremos que la utilicéis aquí porque no pretendemos que os memoricéis cuál es el procedimiento que tenéis que hacer, sino que entendáis qué es lo que estáis haciendo. Entonces, y si alguien no ha visto nunca la regla de 3, pues mejor, porque así utiliza uno de estos dos métodos. Lo primero que tenemos que ver es que las magnitudes que intervienen ahí son inversamente proporcionales para poder hacerlo de la manera que vamos a hacerlo a continuación. Evidentemente, si tenemos la misma furgoneta y 3 operarios la descargan en 20 minutos, teniendo en cuenta que los 3 lo descarguen haciendo el mismo trabajo, si en lugar de 3 son 5 los operarios que vacían esa misma furgoneta trabajando de la misma manera, van a tardar menos tiempo. Y si todos los hacen de la misma manera, tardarán un tiempo proporcionalmente mayor o menor en función de si tenemos más o menos operarios. Entonces, en este caso queda claro que las dos magnitudes que tenemos son el número de operarios y el tiempo que tardan en vaciar una furgoneta, y que cuantos más operarios tengamos, cuanto más personal tengamos para vaciar esa furgoneta, tardarán menos tiempo, con lo cual esas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales, porque además si todos trabajan de la misma manera guardarán una proporción. Los datos de ese problema serán los mismos para los dos métodos, así que no voy a ponerlo dos veces. Dice, 3 operarios tardan 20 minutos. Pues 5 operarios no tenemos ni idea del tiempo que tardan. Y es importante que pongáis que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Evidentemente en esta tarea, como vamos a ver solo problemas inversamente proporcionales, no tiene mucho sentido ponerlo. Pero sí que quiero que lo pongáis porque en la siguiente tarea os voy a mandar una serie de ejercicios mezclados, directas e inversos, de magnitudes directas e inversas, y entonces sí que vais a tener que distinguir si son directamente proporcionales las magnitudes o inversamente proporcionales, y así resolverlo de una forma u otra. ¿Vale? Así que es importante que en los datos pongáis si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿vale? Entonces, el método 1, reducción a la unidad, pues igual que hicimos con las magnitudes directamente proporcionales, lo que tenemos que ver es qué pasa con una persona, y luego ver, generalizar qué pasa con el número que nos están pidiendo o que tenemos. Entonces, si tenemos 3 operarios, fijaros, ante la duda de qué es lo que tenéis que reducir a la unidad, si el tiempo o el número de operarios, fijaros siempre en la pregunta. Si la pregunta os está pidiendo los operarios, pues el número de operarios es lo que tenéis que reducir a la unidad, es decir, es lo que tenéis que ver qué pasa con solo uno. Igual pasaría con las directamente proporcionales. Entonces, si tenemos 3 operarios, tardan 20 minutos. Bueno, pues si en vez de 3 tenemos solo un operario, es decir, si reducimos a una tercera parte el número de operarios, o lo que es lo mismo, si dividimos entre 3 el número de operarios que vacían esa furgoneta, tendremos que triplicar el tiempo que va a tardar en vaciar esa furgoneta. Porque él está solo, ya no son 3, sino que una sola persona tiene que realizar la labor de 3. Pues entonces tendrá que multiplicar por 3 el tiempo que tarda. Entonces una sola persona vaciará esa misma furgoneta en 60 minutos, en una hora. Luego me pregunta el ejercicio, ¿qué pasa si tenemos 5 operarios? Pues en ese caso, en lugar de una persona, tenemos 5, es decir, tenemos 5 veces más personas que antes. Multiplicamos por 5 el número de personas, entonces se realizará el mismo trabajo en un tiempo menor, 5 veces menor. Si multiplicamos por 5 el número de operarios, dividiremos por 5 el tiempo que se tarda. Entonces 60, si lo dividimos entre 5, tenemos 12 minutos. Eso es lo que es el procedimiento para obtener la solución. ¿Cuál sería la operación? Pues la operación sería 20 minutos multiplicado por 3 para ver qué pasaría con una sola persona y dividido por 5 para ver qué pasa con 5. Y el resultado son 12 minutos. Con lo cual la solución sería, pues 12 minutos tardarán 5 operarios en vaciar la furgoneta
y así tendríamos resuelto el problema. ¿Cuál será el segundo método? Pues el segundo método es utilizando la constante de proporcionalidad inversa. Vamos a volver a escribir nuestra tabla, número de operarios, tiempo, que son las dos magnitudes, lo que sabemos, que 3 operarios tardan 20 minutos, y lo que queremos averiguar, que 5 operarios, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Vale? Yo he puesto una interrogación, pero sabéis que, como os expliqué, las magnitudes directamente proporcionales en matemáticas, cuando no sabemos algo y queremos saber su valor, pues le damos el valor X, que es una incógnita, es otra manera de llamar a esa interrogación. Entonces, como las magnitudes son inversamente proporcionales, lo que se cumple es que 20 por 3 es lo mismo que 5 por X, ¿vale? Entonces, estas dos cantidades tienen que ser iguales porque son magnitudes inversamente proporcionales y tenemos que calcular la X para que sean iguales. Como 3 por 20 es 60, ¿qué número multiplicado por 5 da 60? Pues podríamos empezar a probar 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, etcétera, pero es un procedimiento muy largo. Lo más sencillo sería que si sabemos que 5 por una cantidad es 60, pues para conocer esa cantidad lo que tendremos que hacer es dividir 60 entre 5 y nos dará un número que cuando yo lo multiplique por 5 me dará 60. Entonces 60 entre 5 es 12. 12 es el numerito que tendría que multiplicar por 5 para que me dé 60. Así que ese es el valor que yo tendría que colocar aquí, en esa interrogación. Luego la solución a mi problema sería 12 minutos tardarán 5 operarios, que evidentemente es la misma solución porque el problema es el mismo, aunque resuelto de otra forma. Bueno, pues espero que hayáis entendido el procedimiento, los dos métodos, y más o menos distinguir que entre magnitudes que son directamente proporcionales e inversamente proporcionales, porque así podréis ver más claramente cómo resolver el siguiente cuestionario y la siguiente tarea que os mandaré.